Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinte de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con la psicóloga Aleida Arango, con la que vamos a tocar un tema muy acorde a esta época. Toda vez que desde octubre se está hablando de Navidad, en Navidad ya estamos hablando de los útiles escolares, y ahorita que apenas ya estamos empezando con este corre-corre de los muchachos en los colegios, pues ya hay empresas que están ofreciendo los planes vacacionales de junio, o sea que esto se volvió un corre-corre. Pero el tema en sí que vamos a tocar hoy es el de los regalos, el de los detalles, el de los traídos del Niño Jesús, que no solo eso, sino también otros detalles más fuera de los de Navidad, que no sé si para bien o para mal tenemos con nuestros hijos, con nuestros familiares, y vamos a mirar todas las consecuencias de eso. Aleida, buenas noches y bienvenida a Tinteando con la Firma. Muy buenas noches, Juan, gracias por la invitación. Bueno, fuera de cámaras estamos hablando pues de esas anécdotas que en muchas reuniones que se hicieron ahora en Navidad, pues muchas familias recordaban. Empecemos, digámoslo así, como buscando los culpables. ¿Qué pasa con esa generación de ahora, de los muchachos, pues que como decíamos, ahora los muchachos ya no se sorprenden con los detalles después de que el Niño Jesús se quebró el lomo, digámoslo así, queriendo darles gusto? Sí, Juan. ¿Quién es el culpable de esas cosas? Yo diría que más que buscar culpables es buscar responsables. Responsabilidades frente a la situación. Estamos nosotros mismos con el afán de querer superar al vecino, quererle dar a nuestros hijos lo mejor. Está el mercadeo, está la publicidad, están los medios que todos los días están vendiendo una cantidad de cosas, incluso la publicidad antes de, vos decías que desde octubre se mencionaba la Navidad, antes esa publicidad desde principios de octubre, finales, que le vende a los niños esos juegos, esos juguetes, la parte tecnológica, todo eso, y entonces los niños están inmersos en esa publicidad todo el tiempo porque están solos, porque los padres no pueden estar con ellos. Y en los padres no poder estar con ellos también hay parte de responsabilidad. El medio nos está poniendo a trabajar tanto a madres como a padres, entonces el tiempo que se comparte con los hijos cada vez es menos. Entonces, ¿quiénes están acompañando a nuestros hijos? La tecnología, la televisión, los medios, los amigos, y por eso ellos cada día están absorbiendo más lo externo. Bueno, y será también que parte de esa culpa la queremos resarcir dándoles, o sea, satisfaciéndolos a ellos con esos detalles. Lo que pasa, Juan, es que queremos cambiar la calidad del tiempo y la cantidad del tiempo que se le está dedicando a los niños, supliéndolo con detalles, con cosas materiales. Creemos que llenarlos de tecnología, darles el último celular, darles la tablet que esté de moda, darles el carro de baterías o la bicicleta más moderna que haya, con eso ellos van a ir cubriendo esas necesidades que tienen frente al tiempo que deben compartir con sus padres. Pero realmente no nos damos cuenta cuánto necesita un niño de esa calidad de tiempo con su papá. El niño no necesita la tablet, el niño necesita el papá que le enseñe a manejar la tablet, o la mamá que le enseñe a manejar el celular. La niña no necesita la cocinita más lujosa que puedan encontrar en el mercado, sino la mamá o el papá que se siente a comerse la comidita que ella hizo. ¿Sí? Es ese tiempo. Razón por la cual, Juan, creería yo, desde la parte personal, que los niños cada vez más se sorprenden menos con lo que reciben. ¿Por qué? Porque lo tienen, pero ¿para qué? O sea, yo tengo una cocina donde tengo una cantidad de platicos, pero no hay quien se me siente enfrente a recibirme el cafecito que estoy preparando, así sea solo agua, o así sea un pocillo vacío. Entonces, por eso cada vez menos se sorprenden. Y son los papás quienes terminan sintiendo la frustración. ¿Por qué? Por los esfuerzos económicos que hacen. Porque se apretan al hijo. Exacto, se apretan para darle algo al niño cuando ni siquiera el niño realmente lo está necesitando. ¿Sí? Simplemente se dieron cuenta que el amiguito tiene la tablet de último modelo y ellos quisieron conseguir la misma, pero el niño no quería la tablet. El niño quería algún juego didáctico, algo que le estimule la creatividad y la imaginación.
que cada vez son menos ese tipo de juegos. Así es. Me encontraba hace días con una señora, madre soltera, como cosa rara ahora, y me decía que ya el muchacho de ella está grande, pero está más bien, me dice ella en palabras de ella, rebelde, ¿sí? Y me decía, pero este muchacho yo le di de todo lo que él quiso tener cuando estaba niñito, yo se lo di. Yo me sacrifiqué, hice hasta lo imposible. Y hoy por hoy me sigue pidiendo y yo ya en este momento pues no estoy en capacidad de darle las cosas que él me está pidiendo, ¿sí? Entonces ella en cierto modo lo recrimina a él pues por eso, ¿sí? Pero ella dice, ¿será que es que él es muy desagradecido? Juan, ¿Qué pasa? yo diría que los niños piden y piden porque no saben qué es lo que necesitan, o sea, no saben expresar realmente qué es lo que necesitan. Sí. Entonces ellos piden la muñeca, piden el balón, piden la bicicleta, piden el celular, piden la tablet, pero realmente no identifican que lo que necesitan es el tiempo con el papá, el tiempo con la mamá, y eso es lo que no les ¿Y los estamos padres dando. no intuyen eso? Y los padres tampoco creen que eso sea necesario para ellos, con tal de darles todo lo material, ya están supliendo las necesidades de los niños. Lo otro es que los niños piden a medida que nosotros los vamos enseñando. Entonces resulta que el deseo toda la vida del papá fue tener un carro a control remoto, ¿cierto? Eso. Y cuando el niño tenía 2 años, vio el carro a control remoto en el supermercado o en la tienda, Sí. y se enamoró de ese carro. ¿Quién se enamoró de ese carro? El papá. ¿Sí? Entonces va y le regala el carro a su hijo. A los 5 minutos el niño está tirando el control al piso y arrastrando el carro. ¿Qué lo vas a dañar? ¿Por qué? Porque es que un carro a control remoto realmente no es para un niño. ¿Quién juega con el carro a control remoto? El papá. Se van con ellos para el parque y es el papá el que va conduciendo el carro y el niño va persiguiendo el carrito. O persiguiendo al papá tratando de que le entregue el control y se lo enseñe a manejar. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, Juan. Son las frustraciones y esos deseos frustrados de nosotros como adultos lo que estamos poniendo en las manos de los niños. Con las mamás, poniendo el ejemplo también en la parte femenina, esa muñeca grande de cabello largo, que se le podía cambiar la ropa, coge y la ve, la consigue, se la da a una niña de 2 años y a los 5 minutos o al otro día va y mira la muñeca y la muñeca tiene el cabello cortado. La niña le cortó el cabello. O sin ropa. O está sin ropa. Y la niña le cortó el cabello creyendo que también le crecía. ¿Sí? Entonces, ¿quién termina siendo el castigado? El niño que ni siquiera pidió el juguete. Hay que tener en cuenta cuando vamos a regalarle algo a nuestros hijos, la edad que ellos tienen. Y que hay juguetes que para la edad estimulan la imaginación y la creatividad. Y hoy en día estamos teniendo muchachos con poca creatividad, con poca imaginación, producto de los juguetes y los regalos que se les dan. Pero analicemos también, Aleida, que muchos de esos juguetes que usted dice que estimulan la creatividad exigen de parte de un adulto un acompañamiento. Y entonces el niñito no, algo que es para armar, digamos, alguna cosa que es plana, ellos empiezan a hacer como una torre, por decir algo, ¿sí? Exacto. Son buscando, o sea, son cosas totalmente diferentes porque falta. Pero realmente ahí es donde vamos con la creatividad, Juan. O sea, para nosotros es algo plano. Sí. Si ellos logran hacer una construcción piramidal con eso, estamos hablando de creatividad. Sí. Y lo otro es lo que vos decís, el acompañamiento. El acompañamiento es básico para los hijos toda la vida. No solamente cuando niños, Claro. cuando adolescentes es muy necesario, cuando adultos incluso todavía llamamos a la mamá o al papá a pedirles un consejo porque estamos preocupados por algo. Entonces ese acompañamiento es básico. Y ese acompañamiento se empieza a construir desde que nace, desde que ese bebé está en el vientre. Desde ese momento nosotros tenemos que saber que somos papá y somos mamá y que vamos a tener una vida la cual tenemos que acompañar hasta que falte, ¿sí? O hasta que seamos nosotros quienes faltemos. Entonces se nos está olvidando, nosotros tenemos tiempo para los amigos, tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para el descanso, para el partido de fútbol, para ver las novelas, pero poco tiempo estamos disponiendo para nuestros hijos. Así es. ¿Sí? Mire, Aleida, una frase que ya se está volviendo muy parroquiana, y es que yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no pude tener cuando estaba pequeño, ¿sí? Eso es una frase muy... Son 2 frases que yo, entre esas, está esa, que yo utilizo mucho en las escuelas de padres, y es,
Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Cuando yo digo yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, le estoy impidiendo la posibilidad de aprender a ganarse las cosas, ¿sí? Y de que él tenga una autonomía para querer algo. Entonces yo le voy a dar lo que yo no tuve, no lo que él quiere, ni lo que él necesita. ¿Sí? Entonces desde ahí les estamos frenando y les estamos robando la posibilidad de ser autónomos. Y la otra frase que yo utilizo mucho y que tengo muy en cuenta es: yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Cuando lo que yo viví es lo que me permite hoy en día estar donde estoy. Ser como es. Las frustraciones, los no, los choques, las peleas con los amigos, la discusión con el primer novio, ese tipo de situaciones son lo que me tienen a mí como adulto en el lugar donde estoy. Si yo digo que no quiero que mi hijo viva, si leemos la frase hasta la mitad, eso también nos explicaría cuál es la razón por la cual muchos jóvenes intentan acabar con su vida en la adolescencia. Hay una canción que dice: forjarán mi destino las piedras del camino. Es más o menos lo que usted decía. O sea, cada que yo me choco, cada que yo me tropiezo, tengo que aprender de eso. Entonces estamos llevando los niños en una bandejita de plata por la vida y les estamos impidiendo aprender a vivir. Entonces cuando llegan a la edad adulta, cuando se enfrentan a una adolescencia, no tienen las herramientas ni los criterios para tomar decisiones. Y siempre estamos diciendo, la juventud de hoy en día es lo peor, pero esa juventud de hoy en día ha sido construida por los adultos de hoy en día. ¿Sí? Ahora escuchaba una publicidad, no digo en dónde ni nada, de una jovencita como hablando con otra, diciéndole que como estás de delgada, que qué te hiciste, y entonces no, fui donde el doctor tal y que pierda 10 kilos, yo no sé cada cosa. Entonces al final dice la otra amiga: ven, voy a pedir eso. O sea, voy a pedir. Es la ley del menor esfuerzo, sí, ya no es sino pedir y se pedir cumple. Y se os dará. La cosa, sí. Bueno, pero entonces quería agregarle que no estamos con esto de los regalos nada más en Navidad, sino que miremos que ya viene también la época escolar, ¿sí? Y entonces ya son los muchachos exigiendo el cuaderno de una manera tal que casi que lo que menos importa son las hojas, sino que la pasta, los stickers, el argollado, la forma, las figuras que trae. Estamos en un consumismo impresionante. Ahí vamos a la parte del mercadeo y la publicidad. Es ese consumismo y ese mercadeo lo que nos tiene de esta manera. Lo otro es, como papá, siempre cede a lo que yo pido, entonces cada vez puedo pedir más. Pasa lo mismo con las pataletas del niño de 1 año o de 2 años, que se tira en el piso, se revuelca por un bombón y la mamá, por no verlo llorar, le da el bombón que vale 100 pesos. ¿Qué son 100 pesos? En ese momento no son nada, pero si eso cogen y lo multiplican a la edad del niño, cada vez esos 100 pesos se van a convertir en 1000, en 10.000, en 100.000, y finalmente no van a ser capaces de satisfacer esas necesidades, entre comillas necesidades, porque no es lo que el niño necesita, simplemente es un capricho. Entonces no van a ser capaces de satisfacer esos caprichos que ese niño tiene o que ese joven tiene. Entonces empiezan por el triciclo, cambian a la bicicleta y ya luego quieren moto y ya no tienen cómo. Y los papás se endeudan, van y hacen préstamos, fían los cuadernos con tal de que el muchacho estudie, porque también tienen unos argumentos. Entonces cuando tienen 1 año hacen la pataleta y se tiran al suelo. Cuando tienen 10, entonces no voy al colegio. Así es. Claro que, a ver, de todas maneras no podemos generalizar, porque no. Que generalizar es malo, sí. Pero ve uno que eso es como la tendencia, ¿cierto? Lo que pasa, Juan, es que nosotros cada vez menos vemos jóvenes que se acomodan a su entorno y a lo que su familia les puede ofrecer. ¿Por qué? Porque cada vez vemos menos papás que permiten que sus hijos se queden con sus frustraciones y que aprendan de sus frustraciones. Siempre es esa necesidad del adulto como tal de superar al vecino, de superar al hermano, de superar al compañero. Es que si fulano puede, yo ¿por qué no? Sí, es que si el vecino tiene, mi hijo también puede tener. Entonces yo me aprieto como sea y mermo el mercado, me quedo con los servicios unos días sin pagarlos, pero le satisfago el capricho a mi hijo. Sí, así es. ¿Sí? Así es. Porque los niños llegan, es que mi amiguito lo tiene. Si su amiguito lo tiene, entonces hágale pues, mi hijo. Sí, sí. ¿Sí? Ahora que venía de una vereda, me encontré con una niñita muy jovencita ella,
en una moto nueva y como que, bueno, me imagino que vino al colegio y se volvió a ir, entonces, pues como una motivación, porque es que en eso nos escudamos mucho los papás. Y es de que, no, es que a mi hijo le fue muy bien el año pasado, mejor dicho, fue excelente, ocupó los primeros puestos, entonces yo lo voy a premiar con esto. Ahí vamos, también con otra cosa. Estamos confundiendo los deberes y las obligaciones de los muchachos con una obligación de nosotros. Entonces, si el muchacho gana el año, se supone que cumplió con su deber, Claro. ¿cierto? Si usted cumple con sus es como yo les digo a las mamás, bueno, cuando usted arregla la casa en el hogar, cuando usted se encarga de la casa, de la cocina, de la ropa, ¿cómo se lo premian? Ah, no. ¿Por qué? Porque es su obligación, es su deber, ¿sí? En ese momento. Si su esposo trabaja, a él le pagan, pero ¿qué tiene que hacer con la plata? Mercar, Claro. ¿sí? ¿Le pagan porque merque? No. ¿Por qué? Porque es su Claro, obligación. eso es. O sea, nadie los premia por cumplir con las obligaciones. Entonces estamos supeditando a los muchachos el rendimiento académico y el comportamiento a que cumplan con una obligación y un deber. Así es, así. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le promete a su hijo una bicicleta porque gana el año? El muchacho gana el año. Desafortunadamente a usted le fue muy mal en el año y no le pudo dar la bicicleta. ¿Qué cree que va a pasar el año entrante? No, pues, Ya usted no acabóse. le cumplió, ¿cierto? Entonces, Claro. es muy importante hacer eso, tener eso muy claro, y es que los muchachos deben estudiar porque es su deber y su obligación. Porque el premio de ganar o no ganar el año es forjar un futuro. Es que puedan tener unas posibilidades mayores que quedarse simplemente en el campo, teniendo en cuenta que la labor del campo es tan importante que nosotros finalmente vamos a terminar comiendo ladrillo y se nos están yendo los jóvenes de los campos. Sí. Entonces nosotros no nos podemos pegar de las edificaciones a comer nada, necesitamos la gente en el campo, Así. pero entonces también tenemos que empezar a fomentar esa parte. Inclusive, importancia. Así es. Inclusive, Aleida, hablamos ahora fuera de cámaras y la realidad es esa. Por ejemplo, ahora un muchacho difícilmente se coloca los zapatos de un hermano o de un tío, pues que porque ya le sirven, No. o un pantalón, un jean, pues una camisa, eso ya, cuando hace muchos años eso era la regla general, al más grande le compraban nuevo y él iba entregándole a los otros. Y eso se iba heredando. Ahora ya eso no, eso es una... No, ahora es muy complicado, línea. es muy complicado porque a los niños y a los jóvenes se les están enseñando mucho cuáles son sus deberes, en vez de sus derechos. Y ellos tienen derecho pero no les estamos diciendo cuáles son sus deberes. Entonces, si mi hermanito estrena, ¿yo por qué no? Eso es. ¿Yo por qué me tengo que poner el pantalón que ya fulano se puso 5 años? Así es. Así esté bueno. No, yo quiero el mío. Así es. Sí, entonces estamos construyendo una sociedad muy individualista, ¿sí? En la que primero yo, segundo yo, por último yo y a los demás no Y importa. los demás son los demás. ¿Cierto? Entonces, a mí no me preocupa que mi papá no tenga con qué mercar siempre y cuando me regale el pantalón. Así es. Entonces, no como una semana. Bueno, Aleida, la pregunta, digámoslo así, del millón. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿por dónde tenemos que empezar? Al menos empezar. Juan, yo diría que tenemos que empezar por concientizarnos de que debemos darle a los niños lo que necesitan, no lo que quieren. No lo que quieren, sino lo que ¿Sí? necesitan. Y lo que ellos necesitan, no lo que nosotros necesitábamos o queríamos, porque son épocas muy diferentes. Somos generaciones muy Somos diferentes. generaciones muy diferentes y fuera de eso tenemos una brecha generacional aproximada de 7 años. Lo que hacíamos nosotros a los 15 años lo hace un niño hoy a los 9, Así es. a los 8. Así es. Entonces es una brecha muy amplia que nos tiene que poner a pensar cuáles son las necesidades de cada uno de esos niños. Entonces si yo veo que mi niño de 6 años está en primaria, le está dando dificultad la parte de la lectura, ¿para qué le regalo una tablet? ¿Para qué le regalo un celular? Regalémosle un libro de cuento, un libro con imágenes, donde ellos puedan aprender a leer no solo las letras, sino las imágenes. ¿Sí? Si yo veo que a mi hijo le está dando dificultad las matemáticas, ¿para qué le regalo una calculadora? Ahí lo bloqueo, regalémosle un juego de contar. ¿Sí? Hay muchísimos juegos didácticos que ellos pueden utilizar incluso solos. Sí, Y sí. pueden también, y eso aparte de que pueden desarrollar esa parte de la creatividad y la imaginación, también es la parte de la socialización.
porque entonces empiezan a jugar con el hermanito, empiezan a involucrar al amiguito en el juego. Bueno, a eso iba, porque de pronto, pues, muchas familias de la generación de nosotros eran de muchos hermanos, ¿sí? Y entonces, claro, el papá trabajaba y la mamá pues metía en la cocina, pero estaban los otros hermanitos ahí con los que se entretenían y ahí iban creciendo, ¿sí? Pero es que ahora ya los muchachos son muy solos, porque en un hogar si hay 3 muchachos ya la gente se escandaliza. Se asusta. Sí, cuando lo normal es 1. Entonces está ese muchacho solo y entonces, ¿cómo podemos, digamos, los papás, intuir qué necesita un muchacho cuando en realidad se van y no se ha levantado el muchacho? Y cuando llegan ya está durmiendo. ¿Sí? Vea, Juan. Es delicado eso. Yo siempre digo algo, y es que nosotros en la vida tenemos tiempo para todo, lo que pasa es que no lo sabemos sacar. Yo no creo que un papá trabaje de 7 de la mañana o de 6 de la mañana a 10 de la noche. Nunca. Difícilmente, Claro. ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Llega a las 6 de la tarde y más bien se va a compartir con los amigos a tomarse un tinto al parque, ¿sí? O se va a ver un partido de fútbol, o se va a jugar fútbol con los amigos, a hacer cualquier otra cosa. Llega la mamá y entonces está cansada para ponerse a arreglar casa, para ponerse a hacer de comer, para ponerse a organizar todo lo que queda pendiente para el otro día. Siempre les he dicho, si desde que su niño nace usted lo acostumbra a que le va a regalar mínimo 15 minutos diarios para hacer lo que ese niño quiera hacer con usted, o sea, si le propone jugar, si le propone ver una película, si le propone leer un cuento, lo que ese niño proponga, no es lo que usted quiera hacer con el niño. Ese niño se va a acostumbrar a que tiene un espacio en la familia y a que ese espacio es de él y lo va a exigir y lo va a saber utilizar. Entonces, cuando ese niño ya no sea un niño, sino que sea un adolescente, le va a hacer falta ese espacio y lo va a buscar. ¿Para qué lo va a utilizar? Para contarle que consiguió novia, para contarle que los amigos le ofrecieron drogas, para contarle que su novia lo está manipulando o su novio la está manipulando. Y ahí va a estar usted haciendo ese acompañamiento. Y no tiene que dedicarle todo un día. Así es. ¿Sí? Pero si tenemos media hora para ver una novela, incluso una hora, para llegar a la casa y empezar a canalear, porque ni siquiera nos sentamos a ver una sola cosa, sino que empezamos a canalear, a repasar todo. Más bien regalémosles esos 15 minutos a ellos, y es un descanso para ellos y para nosotros como adultos. Así es. Aleida, se nos acabó el tiempo y queda mucha tela por cortar. ¿Qué le quisiera decir usted a los televidentes que nos están viendo ahora más que todos los papás? Juan, más que decirles algo a ellos, quiero regalarles un video que me encontré en la internet y se llama La Otra Carta, aprovechando la época navideña que acabamos de pasar. Entonces quiero que vean ese video y sean ustedes mismos quienes saquen las conclusiones de qué es lo que necesitan los niños de hoy en día. Entonces, con el patrocinio de Los Andes Cooperativa, veamos este video. Buenas noches y hasta un próximo programa. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí. Este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre.
El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres. Papá y mamá. AUPAN, la televisión de los andinos.